Muy buenas emprendedores, bienvenidos a la sexta lección del curso de marketing de contenidos, una de las lecciones más interesantes. En esta clase vamos a ver el recurso del que te llevo hablando todo el curso, algo imprescindible para que puedas crear tus propios contenidos, el calendario editorial. Como te dije en la clase anterior, si quieres y pues te has decidido a crear una estrategia de contenidos, necesitas ponerlo en un calendario, ¿vale? Esto es, imagínate que eres una editorial o un canal de televisión. ¿Tú crees que realmente ellos improvisan y cada día publican una cosa, pues lo que se les ocurrió el día anterior? No, todo está planificado. Pues imagínate que eres un canal de televisión. Ya lo pongas en un blog, en un podcast, en Twitch, en YouTube, en Facebook, me da igual. Pero tienes que calendarizarlo, ¿vale? Entonces, para que puedas publicar de forma recurrente, sin un gran esfuerzo, tenemos que tener este calendario editorial. ¿Y en qué consiste esto del calendario editorial? Básicamente consiste en establecer una fecha de publicación para cada uno de los contenidos que ya hemos decidido previamente en la guía de contenidos. Ojo, en la guía de contenidos elegimos temáticas y contenidos que sabemos que queremos sacar, contenidos sobre los que queremos hablar. El calendario editorial es poner esos contenidos en un calendario y ya está, ¿vale? Y pues de esta forma vamos a poder ir creándolos e ir programándolos sin tener que pensar cada día en qué nos toca publicar. Básicamente, ¿cómo podemos crear nuestro propio calendario editorial? Súper sencillo. Lo primero, plantéate con qué frecuencia quieres publicar. Porque si quieres tener una estrategia de inbound marketing, una estrategia de marketing de contenidos, tienes que ser constante. Y es lo que hay. Si quieres crecer, si quieres que esto funcione, que te empiece a traer gente, esa gente va a consumir tu contenido porque se haga afín a ti. Porque por lo que sea, le gustes, tú como creador de contenido, y pues te empieza a seguir. Pero esa gente no te va a seguir si tú no les das cierta recurrencia, cierta constancia, si tú no les aportas valor, constantemente. Porque por un solo contenido no vas a crear una estrategia de contenidos. Entonces, es mejor ser constante e ir poco a poco que querer dar un sprint y durar un mes, ¿vale? Entonces, lo primero es, ¿cada cuánto quieres plantearte subir contenidos a la red? ¿Vale? Esto es lo primero que te tendrías que plantear, porque al final es mejor que empieces poco a poco, que luego, si quieres, vayas subiendo el ritmo. Pero yo, por ejemplo, algo constante que creo que te podría funcionar si nunca has creado nada de contenido sería una pieza de contenido a la semana, para ir empezando. Ya luego, si quieres y te ves capaz de subir, puedes subirlo sin problemas, ¿vale? Punto número 2. Vamos a hacer un pequeño cálculo, una estimación de cuánto tiempo aproximadamente nos va a llevar crear cada pieza de contenido. Sobre todo esto lo vas a empezar a ver cuando empieces a crear contenido. Vete registrándolo, vete haciendo una idea para que puedas tener una estimación de cada pieza de contenido me dura en crearla, por ejemplo, 1 hora. Pues ya sabes que si quieres crear 3, pues en una semana son 3 horas, ¿vale? Y esto, todas estas horas, este tiempo, resérvalo de tu agenda semanal y guárdalo para crear. No se lo des ese espacio a nadie más, ni a tus clientes, ni a tu equipo, Es decir, ese espacio queda cerrado en tu agenda y es para crear. Todas las semanas, los viernes de 10 de la mañana a 11, creo contenido, por ejemplo. Y tú ya sabes que ese espacio es para crear contenido, como si tuvieses una cita con un cliente. Igual, ¿vale? Escoge una fecha de publicación para cada plataforma. Esto es muy útil, no es obligatorio del todo tener siempre que publicar los mismos días, pero ayuda bastante a comunicarlo, ¿vale? A decirle a la gente, sígueme en YouTube que subo vídeos todos los miércoles a las 8. Yo, por ejemplo, subo los miércoles a las 8, o suelo subirlos. Es bastante práctico y te ayuda a ti también a crear esos contenidos, porque tú sabes que tienes un deadline, que tienes ahí una fecha, que tienes que, sacar ese contenido para los miércoles a las 8. Si no, pues luego dices, esta semana ya estamos a viernes, no he subido nada, y empiezas ya un poco a ir sobre la marcha. A mí me gusta mucho trabajar de esta forma, ¿vale? Yo ahora mismo, hoy en día, estoy subiendo podcasts, estoy subiendo artículos al blog, vídeos a YouTube, y pues yo tengo mis fechas de programación, mis fechas de subir esos contenidos, y voy respetándolas para asegurarme de que constantemente subo contenido. Entonces, establece una fecha de publicación. Ya te digo, si por ejemplo, imagínate que decides una vez a la semana subir contenido a la red que quieras, me da igual, pues ponte un día a la semana y 1 hora. Y luego más adelante, cuando lleves 2, 3, 4 semanas,
plantéate si puedes seguir el ritmo, si hay que bajarlo, si hay que subirlo, si hay que cambiar la fecha de publicación, etcétera, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar ya con la guía de contenidos que hemos hecho en la clase anterior, y a cada uno de esos contenidos que se supone que ya tienes en tu lista escritos, les vamos a poner una fecha de publicación, ¿vale? Por ejemplo, hemos escrito 20 contenidos en nuestra guía, ¿vale? De los que queremos hablar. Pues yo quiero hablar de la psicología del emprendedor, quiero hablar del análisis DAFO, quiero hablar de los costes de los costes en los que hay que incurrir para montar un negocio online, quiero hablar de la tecnología que hay detrás de WordPress, quiero hablar de, ¿vale? Tenéis ahí tienes tus 20, 30, los que sean contenidos. Lo único que vamos a hacer es ponerle una fecha de publicación, y si puedes, ya de paso le vamos a poner también una fecha de grabación, ¿vale? Es decir, vamos a decir, este contenido lo tengo que grabar el día 3 de abril y este contenido va a salir el día 10 de abril. Yo, por ejemplo, lo que hago para asegurarme que me da tiempo es grabar los contenidos de la semana una semana anterior. Es decir, por ejemplo, si la semana que viene tengo que publicar X contenidos, yo esos contenidos los estoy creando esta semana, para que la semana que viene ya estén listos, ¿vale? Y si me pasa algo, no puedo hacerlo, bueno, pues en todo caso ya tengo esos contenidos de esa semana cubiertos. De forma que, bueno, pues en esa semana pueda jugar un poco con el tiempo para que la siguiente semana no se altere, ¿vale? Por último, esto viene muy bien. Sé que cuesta porque es un tema, bueno, un poco de fuerza de voluntad, pero es algo que funciona mucho, ¿vale? Yo no lo hago siempre. Cuando puedo sí que lo hago, siempre intento tenerlo. Esto se llama un buffer de contenidos, que básicamente, hablando en claro, significa tener contenidos de reserva, ¿vale? Es decir, hemos dicho que todas las semanas creamos el contenido de la semana siguiente. Vale, pues imagínate que empiezas creando 5 contenidos, ¿vale? Pero sin publicar. Y luego ya empiezas a publicar de uno en uno. Y tú sigues creando todas las semanas un contenido. Tenemos 5 en la recámara, por si una semana fallamos, que no nos afecte, ¿vale? Que, bueno, pues esté ahí un contenido de reserva listo para publicarse. Esto es muy útil para subir contenidos de forma recurrente. De todas formas, cuando estás publicando, es importante que sigas creando aunque tengas contenidos sin publicar. Es decir, si ves que tienes en la recámara 5 o 6 contenidos, no te pares y sigue siempre creando, ¿vale? Porque, bueno, a veces es muy goloso el tiempo, ¿no? Y decir, venga, esta semana no hago nada porque ya tengo uno en la recámara. Yo te aconsejo que siempre sigas creando y que siempre tengas contenidos de reserva para que no te afecte a la hora de publicar. ¿Qué se necesita para montar un calendario editorial? Básicamente, te digo cómo lo hago yo. Yo lo único que utilizo es una hoja de cálculo para tener el registro de todos los contenidos que quiero hacer, es decir, esa guía de contenidos de la que hemos hablado en la clase anterior. Bueno, pues te haces una pequeña hojita de cálculo y le vamos a poner fecha de grabación, cuándo lo tengo que grabar, título del contenido, descripción, una pequeña descripción, no la descripción que va a aparecer luego en la plataforma, sino una pequeña descripción para que nosotros sepamos de qué vamos a hablar en ese contenido. Plataforma en la que tenemos que publicar y fecha de publicación, ¿vale? Fijaos que hay 2 fechas, la fecha de grabación y la fecha de publicación. Por ejemplo, yo hoy he creado un contenido que voy a publicar la semana que viene, ¿vale? Bueno, pues la fecha de grabación es hoy, la fecha de publicación la semana que viene. ¿Qué hago con esto? Me lo pongo en un Google Calendar, es decir, cada semana yo voy revisando mi guía de contenidos y digo, la semana que viene tengo que publicar esto, así que esta semana me toca grabar el contenido, bueno, pues que toque. Y me lo pongo en un día, a una hora, en mi Google Calendar, de forma que sepa que ese día está reservado, bueno, no todo el día, sino esa franja, para crear ese contenido, ¿vale? Todos los contenidos que vamos creando, tanto vídeos como podcast, como miniaturas, los vídeos que subimos a Instagram, todo lo que vamos generando, es importante que lo guardes, ¿vale? Porque puede pasarte algo en tu cuenta de YouTube, en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Twitch, en tu cuenta del podcast, me da igual, y se te podría borrar, te podrían bloquear, pueden ocurrir un montón de cosas, y ese contenido no se podría perder, o sea, no se debería perder. Entonces yo lo que hago es subirlo todo a Google Drive. Yo, por ejemplo, los vídeos del canal los subo a Google Drive y luego los subo a YouTube, de forma que
si ocurre algo en el canal, yo he invertido muchas horas en crear todo ese contenido. Ahí van muchas horas, de verdad. Entonces, no me sentaría nada bien, ni a mí ni a ningún creador de contenido, que ese contenido se perdiera, porque es contenido útil, de valor. Entonces lo que hacemos es siempre tener copias de seguridad. Esto es importante, ¿vale? No te lo pases por alto. Y por último, otra cosa que utilizo para ir gestionando todas esas ideas que se me van ocurriendo, que no siempre nos podemos sentar una hora concreta, de un día concreto, de una semana concreta, a planificar nuestra estrategia de contenidos, porque la creatividad no siempre sale en el momento que quieres. Entonces voy muchas veces por la calle, o a lo mejor estoy cocinando o estoy haciendo algo y se me ocurre una idea para un buen contenido. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es, yo tengo un Google Keep. Para los que no sepáis, Google Keep es una herramienta que Google te permite poner notas dentro de tu móvil o dentro de tu cuenta de Google, y voy, bueno, pues en una pequeña lista apuntando ideas. Cuando se me acaba mi lista de contenidos, es decir, la guía que hemos hecho en la clase anterior, cuando ya me la he acabado, o cuando me la estoy acabando y estoy preparando la guía siguiente, para el siguiente trimestre, para el siguiente semestre, lo que sea, yo lo primero que hago es mirar las ideas de contenidos. Si ya se me han ido ocurriendo durante los meses atrás ideas para contenidos, bueno, pues voy a ver si esas encajan en la guía que quiero hacer, y muchas, o la mayoría, o todas, suelen encajar y ya tengo el trabajo adelantado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo apuntáis luego se os va a olvidar y no se os va a ocurrir. Y en el momento en el que os queráis poner a planificar vuestra estrategia de contenidos, no os va a salir todo de golpe. No os creáis que yo me siento en el ordenador y en una hora tengo la guía hecha. No, hay veces que me siento y no me sale nada. Me bloqueo o no se me ocurre, pero que luego de repente estoy jugando al baloncesto, o estoy nadando, o estoy haciendo algo. Anda, me gustaría hablar sobre esto, ¿vale? Pues luego lo recuerdo y luego me lo apunto, y ya dentro de 3 o 4 meses o dentro de 2, cuando tenga que hacer esa guía de contenidos, me acuerdo. Y digo, anda, mira, si quería hablar de esto, y lo vuelvo a apuntar, ¿vale? Bien, pues con esto no es necesario más para hacer una guía de contenidos. Incluso todo esto, como digo siempre, con un papel y un boli lo podéis ir montando. No es necesario una gran infraestructura para crear un calendario editorial. De momento, dejamos la clase aquí. Te recomendaría que con esta clase y la anterior empieces ya a crear tu propia guía de contenidos, si no la tienes aún, y si puedes ir también haciéndote una idea del calendario editorial, para que, bueno, pues puedas aprovechar todo lo que vamos viendo en el curso. Y nos vemos en la próxima clase.